Derivado del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación de enviar a la beneficencia pública los recursos ubicados en cuentas, tanto en cheques como de ahorro e inversiones, que no han reportado movimiento después de 6 años. Una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de 3 años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros. Hay que recordar que el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero. Al cabo de este tiempo, el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso genera intereses mensuales y no cobra comisiones. Aquí el dinero sigue siendo del ahorrador, pero al pasar 3 años más, los recursos se van a la beneficencia pública. Fue a partir del mes de abril del 2014 cuando se dio a conocer el Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito para aquellas personas que se presuman beneficiarios de una cuenta de depósito de un familiar fallecido. En este sistema participan 24 instituciones bancarias en conjunto con la Conducef, con el propósito de dar atención a los problemas derivados del desconocimiento que tienen los posibles beneficiarios de los usuarios de servicios financieros fallecidos sobre los productos de las cuentas de depósito o de inversión que hayan tenido. En un plazo máximo de 45 días naturales, la Conducef responderá de forma personal a las solicitudes aceptadas por medio de correo certificado o bien a través de los medios electrónicos acordados desde la recepción de la solicitud. Si se da una respuesta positiva a la localización de información, esta deberá especificar en qué instituciones existen las cuentas para que el interesado pueda llevar a cabo directamente con la institución indicada las gestiones necesarias para recuperar los recursos correspondientes. En caso de que no se encuentre registro alguno de cuenta de depósito o de inversión en las que el solicitante sea beneficiario, la respuesta que se dará al interesado será exclusivamente "no se localizó información". La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de 6 años puedan ser tomados por el gobierno mexicano para financiar labores de seguridad. Aunque la ley ya consideraba tomar los recursos de las cuentas abandonadas para entregar a la beneficencia pública, esta nueva reforma considera que si los montos en las cuentas son menores a 51,958 pesos, es decir, 540 unidades de medida y actualización, se destinarán a la beneficencia pública, mientras que los montos superiores serán destinados a la seguridad pública. Según lo previsto en la reforma, el 45% del dinero abandonado será para la Federación, un 30% para los estados y un 25% para los municipios y alcaldías. A continuación, en Soluciones, hablaremos de la reforma al congelamiento de cuentas inactivas por 6 años. Qué gusto saludarle en una emisión más de Soluciones. Ya escuchó brevemente en esta cápsula el tema de hoy. Nos da mucho gusto que nos acompañe a través de la señal de TV+, también a través de los distintos sistemas de cable y, por supuesto, a través de Facebook como TV+. La invitación es para que en la emisión de esta ocasión pues se mantenga en contacto con nosotros y la línea es el 2287-767309. Y como escuchó, este tema necesita detalle y necesita especialistas para que podamos aclarar todas sus dudas. Es por eso que hoy nos acompaña el maestro Miguel Antonio Domínguez Silly. Él es pues especialista en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas y bueno, estará despejando todas nuestras dudas al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Maru, por la invitación y sobre todo por hablar más a detalle de este tema que está tan en boga con nuestros televidentes, con la ciudadanía, porque pues todos estamos interesados en lo que nos pueda pasar con nuestras cuentas de ahorro, ¿no? Con esta nueva iniciativa que se encuentra todavía en el Senado, que todavía no ha sido aprobada, pero que va hacia la aprobación.
Exacto, y fue justamente el pasado mes de octubre que empezamos a escuchar más noticias al respecto. Claro. Y seguramente a muchos de nuestros televidentes les entró la duda, la preocupación de qué iba a suceder con sus cuentas de ahorros, las cuentas de ahorro de sus familiares, sobre todo de algunos adultos mayores, ¿no? Algunos Claro. jubilados, pensionados, estos recursos que de alguna manera están estáticos. ¿Y qué sucede con esta dinámica de la Cámara de Diputados que reforma este artículo número 61? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, tenemos que decir antes que nada que la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 61, ya contemplaba esta situación para las cuentas que jurídicamente les llamamos cuentas mostrencas, pues no son de nadie, ¿no? Son bienes que ya no corresponden a nadie. Y se encontraba establecido, si quieres podemos hacer como un antecedente. Exacto. Y lo que ahora viene, ¿no? Se encontraba establecido que las cuentas, si no tenían algún movimiento durante el término de 3 años, un movimiento que se debe de entender por ello es un depósito, una transferencia que se realice, alguna actualización de estado de los datos del usuario, ir por tu estado de cuenta. Todo eso, si no se realiza en el término de 3 años, se iba a una cuenta global del propio banco. Puede ser cualquier banco, realmente cualquier banco que esté establecido conforme a la ley de instituciones de crédito es el sujeto aquí, por así decirlo. Después de esos 3 años, si durante 3 años no existía movimiento alguno, aquí se seguían generando intereses propios de la cuenta que se había abierto. Si en 3 años más no había otro movimiento, entonces, dependiendo, si eran menos de 52,000 pesos aproximadamente, se iba hacia la beneficencia pública. Si era mayor a 52,000 pesos, se quedaba en una cuenta global del banco, donde ellos usufructuaban ese dinero. Okay. Eso era anterior a esta reforma, es lo que, digamos, actualmente tenemos vigente, ¿no? Sin embargo, pues sí, el mes antepasado, hubo una reforma mediante la cual el artículo 61 contemplaban que lo mismo, si en 3 años la cuenta estaba inamovible, iba a pasar a una cuenta global. Y si era mayor de 52,000 pesos, se iba para programas de seguridad pública, donde le correspondía tanto a la federación, el estado y municipios. Y si era menos de 52,000 pesos, podía irse a la beneficencia pública. Te comento que actualmente se encuentra en el Senado de la República estudiándose toda esta reforma que existe. Claro, y es que entran, por supuesto, muchas dudas al respecto. Primeramente, ¿qué tipo de instituciones son las que, digamos, que están visibles para esta reforma? Claro, todas las que estén contempladas conforme a la ley de instituciones de crédito, que son todos los bancos, las cuentas de ahorro, cajas de ahorro que se encuentren establecidas conforme a esa ley, todas son sujetas de esta nueva reforma del artículo 61. Entonces, pues sí, obviamente, si son particulares donde tienes tus ahorros, pues no hay ningún problema, pero sí instituciones financieras, sí constituidas conforme a la ley. Ahora, con respecto al dinero que está en estas cuentas, ¿son específicamente de personas físicas? ¿Solamente nos referimos a cuentas de individuos, digamos, de una manera de personas, o también involucra a cuentas que estén establecidas para otras funciones? Sí, no, mira, la ley no especifica que únicamente sea para personas físicas. Realmente el artículo 61 habla de todos los usuarios de los servicios financieros. Es decir, tú como yo, como persona física, si tenemos una cuenta de ahorros y no la movemos en 3 años, entonces se va a esa cuenta global. Lo que sí es recomendable es que pues siempre haya un movimiento. Sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita después de la pandemia, pues hubo muchos decesos, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que estar muy al pendiente de los beneficiarios, de las personas que desafortunadamente fallecieron,
quiénes eran los beneficiarios, cuáles eran sus cuentas bancarias, en dónde las tenían, en qué bancos, y para eso también es una herramienta muy importante la Conducef. La Conducef es una institución que fue precisamente creada para defender a los usuarios de los servicios financieros. Entonces, la Conducef ha desarrollado varios programas para que en caso de que exista un familiar desaparecido o un familiar que sufrió un fallecimiento, tú puedas acercarte a ellos y ellos te van a indicar qué cuentas tenían, en qué bancos y muy probablemente te puedan indicar con toda precisión quiénes son los beneficiarios. Y acabas de tocar un punto muy importante. Me parece que aún en la sociedad desconocemos un poco lo que hace Conducef. Yo creo que a veces sí nos vemos como desprotegidos o desamparados cuando hay abuso por parte de las instituciones bancarias. Claro, incluso a uno como abogado, como litigante, muchas veces te buscan para ver algún asunto propio de los bancos. Entonces, por lo regular, no vale la pena que pagues los honorarios de un abogado. La Conducef es una institución totalmente gratuita, que digamos que es como una procuraduría que está en pro de los usuarios, ¿no? Tú tan solo con sacar una cuenta de determinado banco, ya puedes hacer uso de la Conducef de manera telefónica. Incluso son instituciones que han venido actualizándose mucho con medios electrónicos, a través de chats, por teléfono, no tan solo yendo presencialmente, ¿no? Claro, entonces hay que poner especial cuidado con estas, digamos, características que tiene a bien realizar sí, efectivamente, realizar la Conducef para que nosotros podamos tener estas herramientas una vez que nos estemos enfrentando a una situación que tiene que ver con un abuso o un maltrato en el buen sentido de la palabra con respecto a los servicios bancarios. Sí. También sería conveniente entonces explicarle al público de manera como muy clarita, Sí, claro. ¿no? Estas cuentas, ok, yo tengo una cuenta que no he hecho movimientos en 3 años, ya cumplió los 3 años. Claro. La dejé como literal una cuenta de ahorro y no hice depósitos, no saqué dinero, la dejé ahí estática porque dije, esta cuenta va a ser específicamente para ahorrar. Y por cuestiones de pandemia no movilicé la cuenta, no hice absolutamente nada con ella. ¿Qué viene? ¿Hay alguna notificación o cómo sabré que estoy expuesta a que la ley a través de esta reforma pueda empezar digamos que a hacer visible ese recurso? Claro, no, mira, si tú tienes una cuenta de ahorro, si no la has movido, no has tenido ni transferencias, no has hecho depósitos, la tienes ahí olvidada, ¿no? Esperando a que genere intereses. No tienes de qué preocuparte porque después de 3 años, esa cuenta se va a una cuenta global que específicamente tiene ese banco. Todavía durante esos 3 años, como les comentaba, sigue generando intereses conforme al contrato que tú celebraste con tu banco. Durante esos 3 años, si bien no puedes hacer uso de esa cuenta en tu banca por internet, en tu banca, lo que puedes hacer es acercarte a tu institución, a tu banco, y solicitar que vuelvan a activar esa cuenta. Por así decirlo, se suspende, ¿no? Okay. Después de 3 años se suspende y se va a esa cuenta global. Entonces, durante esos 3 años, lo que yo les podría recomendar es que se acerquen con las instituciones financieras, ya sea a través verbalmente o a través de un escritito solicitando que se vuelva a activar esa cuenta. Una vez que se vuelve a activar, pues ya no tiene ningún problema. Digamos que te dicen que no, porque pues por X o por Y, no puedes obligar al banco que siempre te acuerde favorable. Entonces, ya ahí sí les sugerimos que se acerquen a la Conducef. La Conducef es un medio por medio del cual tú metes una queja en contra de tu banco porque no te quiere activar de nuevo tu cuenta. Entonces, la Conducef les va a requerir al banco que les den un informe y muchas veces ahí acaba todo el problema. Digamos, eso durante los 3 primeros años. Muy bien, ya si nos seguimos a los otros 3 años, donde ya esta cuenta, digamos que permanecerá congelada. Claro. Y entonces
estará en otro estatus, ¿no? Estará en otra dinámica, digamos, en el banco Sí. y pasan otros 3 años, ¿qué sigue? Bueno, ya si pasan otra vez, digamos, ya pasaron 6 años que no la has movido ni nada, por ley, por el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, esa cuenta, ese dinero ya se va a una cuenta global del banco, hasta ahorita, ¿eh? Se va a una cuenta global del banco siempre y cuando sean más de 52,000 pesos. Si es menos, ya se va a la beneficencia pública y ahí sí ya no podrías tú reclamarlo. Si son más de 52,000 pesos, todavía lo puedes reclamar ante el propio banco y en teoría te tendrían que acordar favorable, es decir, te tendrían que reintegrar tu dinero. Sin embargo, ya ellos están haciendo usufructo del dinero que tiene 6 años que no se ha movido, ¿no? Sin embargo, como te comentaba anteriormente, es necesario que se respete la garantía de audiencia. Es un derecho humano que se encuentra establecido en la Constitución e incluso en la propia Ley de Instituciones de Crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que no te pueden molestar en tus bienes, en tus propiedades, si no te hacen una notificación donde te avisen con un tiempo de anticipación que lo van a hacer. Claro. Incluso la ley viene contemplado que un tiempo antes de que se cumplan esos 6 años, te lo tienen que notificar. Y esas notificaciones se tienen que regir bajo la Ley de Instituciones de Crédito y tiene que ser una notificación personal. Digamos que el usuario ya no se encuentra desaparecido o se encuentra ya falleció, entonces tienen que llevar a cabo, no obstante, esas notificaciones por otros medios. Llámese notificación por estrados, por edictos o por otros medios para que se cumpla esa formalidad. Ahí sí ya como abogado yo te podría decir que no obstante hayan pasado 6, 10 años, 15 años, si no hubo esa notificación inicial, tú lo puedes pelear a través de los juzgados federales. Pero digo, eso ya es un extremo donde ya pasó mucho tiempo y nunca hubo ninguna notificación. Muy bien. Público, pues estamos hablando de esta reforma a la ley y específicamente pues a esto que tiene que ver con las cuentas que no han sido movilizadas y la Cámara de Diputados fue quien reformó el artículo número 61 de la Ley de Instituciones de Créditos. Y justamente por aquí nos hacen una pregunta, me gustaría decirle al aire, ¿qué puedo hacer? Mi hermano tenía cuenta bancaria en la cual yo estaba de beneficiaria. Él desafortunadamente está desaparecido hace 10 años aproximadamente. ¿Qué procede en este caso? Bueno, lo que les podemos recomendar como abogado sería primero que hagan movimientos en esa cuenta bancaria, que ella haga depósitos, ¿no? Ya, llámese 10 pesos, 1 peso, lo que sea, pero que se vea que hay movimiento para que no llegue a este extremo, a esta hipótesis jurídica. Después de que de ello, eso es de entrada, ¿no? Primero para no caer en esa hipótesis. Después les puedo decir que si la persona se encuentra desaparecida, lo tiene que hacer valer vía un juzgado. Tiene que haber una declaración judicial donde ya declaran desaparecida a esa persona y declaran que los bienes con que él contaba pueden ser propiedad de la hermana, me parece, ¿no? Sí, aquí dice que son 10 años aproximadamente lo que se estima que lleva desaparecido Sí. el hermano. O sea, sí Sí, digamos ya. que es viable por esa Sí, cantidad de años. sí, ya lo puede llevar a cabo. Lo que le recomiendo es que se acerque con un abogado especializado en materia familiar, para que lo asesore en ese aspecto. Lo primero es la desaparición, ¿cómo se llama? Que se determine y posteriormente ya ella podrá hacer valer la cuenta que se la traspasen, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta por parte del público. Dice, tiene un mínimo de movimientos en el transcurso de 6 años. ¿Qué pasa o qué debe suceder para que respeten mi cuenta o cuántos años son? Mira, como lo hemos venido comentando a lo largo de este programa, pues sí son 6 años ya para que ya se declaren como que la cuenta
ya no forma parte del patrimonio de esta persona. Sin embargo, con movimientos que se realicen, con depósitos, con transferencias, con eso ya interrumpe cada plazo, ¿no? Digamos que si son 6 años y en el año 3 lo hizo, ya vuelve a contar, ¿no? No es que se suspenda solamente por ese momento, sino que vuelve a contar, o sea, se interrumpe el término. Entonces, sí, lo recomendable es que siempre traten de mantener sus datos bancarios, ¿cómo se llama?, actualizados. Los beneficiarios también que se encuentren actualizados, porque muchas veces, digo, si alguien abre una cuenta, la abrió hace 30 años, muy probablemente a quien determinó como beneficiario, a lo mejor fue su mamá, su papá, pues ya fallecieron, ¿no? Entonces, si esta persona fallece, pues ya no hay beneficiarios, entonces ya tiene que ser a través de una sucesión, igual después de un juicio, donde se determine que a lo mejor los hijos son los beneficiarios y ya ahí la institución bancaria le tendrá que pasar ese recurso a los hijos. Pero pues estando en vida pueden ustedes actualizar sus beneficiarios ante su propia institución bancaria. Y es muy importante también que a los beneficiarios les avisen que son beneficiarios, ¿no? Porque pues muchas veces la cultura mexicana es tener muy cerrado todo lo que se trate de tus cuentas bancarias, quiénes son tus beneficiarios, cuánto tienes en una cuenta bancaria, todo eso, ¿no? Por seguridad muchas veces no lo dices. Exacto. Pero sí tener la confianza con tu propio beneficiario de decirle, mira, yo abrí esta cuenta, tú estás al 100% aquí o al 80%, porque se puede, ¿no? Se puede determinar que a lo mejor un hermano tenga el 50 y el otro 50 y son copropietarios. No hay ningún problema, pero sí avisarles, porque muchas veces fallece esa persona y pues nadie sabe ni quién es beneficiario, nadie sabe qué cuentas tiene ni nada, entonces es muy importante avisar. Digamos que podríamos hacer como una lista de recomendaciones, además de estas que nos acabas de mencionar. Uno, pues hacer visibles a los beneficiarios y poner especial cuidado, como ya mencionaba, si la cuenta se abrió hace muchos años y estás notando que pues a lo mejor ya no están presentes, ya no están con vida, ellos, bueno, hacer cambio de beneficiarios, hacer estos movimientos que hagan que la cuenta justamente tenga esta visibilidad y no sea como objeto, ¿no?, de esta reforma. Y ¿qué otras cosas podríamos recomendarles a los usuarios, sobre todo también aquellos, insisto, adultos mayores, sobre todo pensionados, a maestros, muchas personas que tienen estas cuentas porque pues a lo mejor ellos están viviendo con otro recurso o no lo utilizan tanto, no es necesario y lo tienen así. Sí, digo, en el caso de jubilaciones, pensiones, como está cayendo mes con mes, no es una cuenta inactiva, ¿no? Es una cuenta activa, porque pues mensualmente está recibiendo un recurso. Sin embargo, yo otro consejo que les puedo dar es el tema del domicilio. Muchas veces a lo mejor tienen 30 años que abrí una cuenta bancaria y yo vivía en otra ciudad o en otra, no sé, en otra entidad federativa y actualmente, y ahí se va a llevar a cabo la notificación a la que venía comentándote. Entonces es muy importante actualizar también ese dato respecto al domicilio de cada usuario. Pues ahí es donde te van a llegar las notificaciones y ahí es donde te vas a dar cuenta que tu cuenta de ahorro se va a ir a la cuenta global del banco o a la beneficencia pública o actualmente a los programas de seguridad pública, ¿no? Claro, y digo, podríamos también decir que pues la buena noticia es que finalmente este dinero va a ser visible para el gobierno federal, digámoslo, de alguna manera, ¿no? Va a ser visible. Y se le va a dar una buena utilidad, que son justamente atender todas las actividades que tienen que ver con la seguridad pública. Claro. Sí, no, en teoría la reforma no va bien, sin embargo, creo que es muy perfectible, creo que pueden cuidar más al usuario en el sentido en respetar su derecho humano a la audiencia, en que no todas las cuentas puedan entrar en este ámbito, porque iba enfocado más hacia las cuentas de organizaciones delictivas, que el propio Estado las pueda utilizar precisamente para la capacitación de los cuerpos de policía.
Sin embargo, pues aquí es parejo, ¿no? Aquí las cuentas inactivas, pues o se van a la beneficencia o se van a la seguridad pública en esta nueva reforma, o incluso ya está también contemplado que se vaya hasta hacia programas sociales. Entonces, en el Senado se está discutiendo eso y sí he escuchado algunas discusiones que han sostenido los senadores de mucho nivel, en el sentido en que sí se tiene que respetar todo lo que venga establecido en la ley. Es decir, tienen que ver todos los mecanismos para respetar los derechos de los usuarios de las instituciones financieras y no solo que se absorba el dinero y que se aplique para acá. Se escucha muy bonito, pero sí necesita cumplirse con las formalidades esenciales de ese procedimiento, ¿no? Claro, también sabemos de muchos casos de personas que pierden el contrato, Ok, la tarjeta, sí, y dicen, es que ya no voy a poder, porque debemos sí, decirlo, lamentablemente, es una realidad. En ciertas comunidades la información no claro, llega o no está tan a la mano y sí. entonces le dice a alguien, no, pues es que ya perdiste tu dinero, No, es que pues ya perdiste el contrato, ya ¿cómo le vas a hacer para sí, claro. recuperarlo? Sí, en primer término, como les venía comentando, lo primero que tienen que hacer es acercarse a su banco, ¿no? Con tu propia credencial, Del tu lector. identificación, Ahorita lo ¿no? vamos a seguir comentando, vamos a ir a una pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más a la emisión de Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de Soluciones. 2287-63-6709 es nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros. Hoy, pues bueno, ya lo escuchó, estamos hablando de pues esta reforma al artículo número 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y qué va a suceder o qué está sucediendo con el dinero que se queda en cuentas muchas veces de ahorro, de movimientos que se hacen justamente para ahorrar, por ejemplo, y qué sucede después de 3 y 6 años. Para eso está con nosotros como invitado el maestro Miguel Antonio Domínguez Sili, que, bueno, como mencionaba al inicio del programa, es especialista en Derecho Fiscal y nos puede aclarar todas estas dudas. Claro. Y continuando con esta plática y aclarando un poco estas dudas también, decíamos que muchas veces no tenemos visualizados a nuestros beneficiarios. Claro. ¿Qué pasa cuando fallece, por ejemplo, un padre o no, una mamá, Sí. y no estamos nosotros ni siquiera viviendo en la misma ciudad, incluso en el país? Sí. ¿Qué debemos hacer? Sí, ahí lo que cada quien tiene que hacer, digo, es una situación muy complicada, la muerte de un familiar. Sin embargo, pues sí hay que pensar un poquito también con cabeza fría y acercarse ante las instituciones de crédito donde tú sepas que tu familiar tenía su cuenta. Y digo, esto es algo totalmente normal, que te acerques con un acta de defunción, obviamente, para ver quién es el beneficiario. Incluso estaba escuchando que la Conducef tiene programas donde tú como familiar de una persona que acaba de fallecer te puedes acercar directamente a esta institución y ellos hacen la búsqueda en todas las instituciones financieras, en todos los bancos, para ver en dónde tenía tanto cuentas como en dónde y quiénes eran los beneficiarios. Ojo, siempre es muy importante mantener los documentos bancarios, que es ahorita lo que vamos. Porque muchas veces las instituciones de crédito te pueden decir, no, pues tú no eres el beneficiario, pero yo tengo un papelito que sí. Incluso estaban poniendo un ejemplo en un programa que así resultó, pero lo que se les puede asesorar es que siempre se encuentren muy en contacto con esta institución llamada Conducef, que son los que lo van a apoyar. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta por parte del público al 2287-76-7309 y dice, ¿esta ley 61 ya fue aprobada por el Senado? Aún no, todavía se encuentra en discusión y ahorita la dejaron un poquito de lado porque se encontraba en discusión también la ley de ingresos. Entonces dejaron de lado la ley de instituciones de crédito
para otro tipo de para otro tiempo, pero al parecer le van a hacer muchas modificaciones a fin de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia, y que no afecte a los beneficiarios que tienen sus cuentas de ahorro, que a lo mejor abrieron su cuenta solamente para generar intereses, y que en un tiempo la van a volver a sacar. Lo que sí hay que hacer mucho énfasis es que pues tiene que tener movimiento todas las cuentas para que no caigan en este supuesto, y si llegan a caer siempre hay una salida porque siempre se tiene que respetar las formalidades, ¿no? Claro, y también nos hacen otra pregunta, dice, ¿solo se trata de las cuentas de ahorro o también de las de débito o son lo mismo? Sí, también tanto las inversiones que tengas como cuenta de ahorro como las cuentas de débito entran dentro de esta hipótesis jurídica. Muchas veces, aunque tú tengas tu tarjeta de débito y ahí tengas, ¿qué te gusta? 1,000 pesos, esos 1,000 pesos van generando intereses. Son poquitos, pero los va generando. Entonces, todos esos se consideran cuentas de ahorro. Muy bien. Vaya tomando nota, querido público, y si es posible, pues también si en estos momentos le surge alguna duda, recuerde que puede contactarse con nosotros a través de la línea del WhatsApp o también hacer los comentarios directamente en la transmisión de Facebook que estamos haciendo completamente en vivo. Decíamos que en el caso de fallecimiento, muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera que somos tal vez los beneficiarios, ¿no? Tal vez es el caso de mi familiar, quien fallece, mi mamá, mi papá, ¿no? Y yo estoy en otro lugar. Sí. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ok. Sí tengo que venir directamente. Sí, muchas veces este tipo de asuntos sí tienen que ser presenciales porque pues tú estás reclamando en teoría, una sucesión, ¿no? Entonces sí tienes que acudir al lugar donde tenga su cuenta. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los documentos, pues ya sabemos que son electrónicos, ¿no? Ya ahorita los bancos también se han actualizado en todas sus operaciones y todos son operaciones electrónicas. Entonces, tanto contratos como temas de beneficiarios y todo eso ya se encuentran digitales, por así decirlo. Entonces, tú ya puedes hacer, a través del teléfono, puedes hablar a la Conducef, exponer la situación. Ellos seguramente te van a dar un correo electrónico donde tú anexes pues, tu personalidad, quién eres, tu INE, tu acta de nacimiento, si el que falleció fue alguno de tus padres, el acta de defunción de esa persona, para que te puedan apoyar más que nada con información. Ya una vez que tienes la información, ya puedes acudir a tu banco, ¿no? Claro, es hacer como una especie de investigación previa de qué está sucediendo con ese caso específicamente y entonces atender este llamado que pudiera hacerte incluso el banco, pero el banco hace búsqueda de beneficiarios o siempre tiene que ser el beneficiario quien acuda a solicitar. No, el banco sí puede decirte si tú eres el beneficiario o otra persona es la beneficiaria. Y sí, dentro de sus archivos, pues se encuentra una hojita firmada por la persona que aperturó la cuenta, donde se encuentra determinado quién es el beneficiario. Entonces, el banco probablemente no te dé esa información, pero sí, si tú eres el beneficiario, te va a decir que tú eres. Y si no, pues con toda la confianza acudir a una institución de protección de los usuarios de servicios financieros. ¿Cuánto dinero, cuántos millones aproximadamente estamos pensando o ya están identificados que se pudieran estar movilizando para este tipo de actividades o destinando para la seguridad? Sí, y es una muy buena pregunta. Recién fue aprobada en la Cámara de Diputados esta reforma y precisamente los senadores, pues dentro de sus discusiones sí decían, bueno, es que no tenemos ni un estudio donde se diga cuánto es lo que se va a generar con esto, hacia dónde se va a ir. Ya sabemos que son a temas de seguridad pública. Hasta ahorita no ha habido otro dictamen, pero recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó un valor aproximado como de 23,000 millones de pesos,
que serían ingresados a las arcas de la federación, de los estados y de los municipios, etiquetados precisamente para seguridad pública. Y ahora que mencionas este punto, pues en las noticias vemos como que este tipo de datos, ¿no? Sí. Se va a ir a la seguridad nacional está obligada incluso a diseñar un plan en donde se determine a qué sectores se va a ir cada porcentaje del dinero. Claro, claro, sí. Se habla que a la federación se le va a quedar 45%, el 30% a las entidades federativas y el 25% para los municipios. Y me parece que en el Senado también están discutiendo las directrices que les van a dar tanto a la federación, a los estados y a los municipios para que ellos manejen esos recursos como capacitación. Porque muchas veces, pues, si lo etiquetan como solamente como seguridad pública, pues se pueden ir a muchas áreas. Pero va a estar destinado precisamente a la capacitación. O al menos ahorita como está discutiéndose en el Senado, así va a ser. Al parecer va a haber un rebote otra vez a la Cámara de Diputados con varias modificaciones a la iniciativa, y la Cámara de Diputados pues lo tendrá que volver a discutir. Si lo aprueba, va a senadores y ya lo aprobarán, ¿no? Esa es la mecánica para aprobar una reforma a la ley federal. ¿Y por qué traer ese tema a la mesa? Porque finalmente es un tema de todos. Claro. Pensaríamos que, bueno, esos son asuntos políticos. Bueno, la política es un asunto de todos, la palabra lo dice, ¿no? Claro. Es un asunto de todos. Y que mejor que nosotros sepamos lo que está sucediendo con el dinero de todos, porque Claro. es el dinero de toda una sociedad, Sí. ¿no? Y si es que nosotros estamos vigilando hacia dónde se está destinando el recurso de nuestro país, pues es mucho más valioso, importante, que nada más estemos como espectadores, ¿no? Claro. Viendo qué sucede, ¿no? Sí es importante que Sí, sepamos. sí, creo que es también una obligación de todos los ciudadanos involucrarnos en la vida política del país, involucrarnos en esta clase de temas donde pues nos afectan o nos benefician. Y si hay recursos que se van a destinar a la seguridad pública, pues es uno de los principales problemas que tiene el país, ¿no? Entonces es muy bueno este tipo de programas, porque además de dar consejos a la ciudadanía sobre lo que tiene que hacer o no hacer respecto a caer en esta hipótesis jurídica, también a interesarse sobre la vida política del país. Siempre es un buen apunte, ¿no? Claro, y también estaba leyendo que justamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Consejo Nacional, debe instrumentar todos los mecanismos, como Claro. lo mencionabas, toda esta coordinación, todos los acuerdos que sean idóneos para que las instituciones que conforman el sistema bancario no exceda, se supone, a 180 días a partir de que entre en vigor la reforma. Sí, así bien establecido. Te digo, como muy probablemente el Senado vuelva a pasar a la Cámara de Diputados, entonces se va a tener que modificar ese término. Pero sí, una vez que entra en vigor, pues ya lo tienen que aplicar inmediatamente, ¿no? Bueno, hay un tiempo que se le llama la vacación de la ley, la vacatio legis, que lo tiene que cumplir la administración pública. Por aquí nos escribe la señora Sara Hilda, dice que muchas gracias por atender la pregunta y que pues reconoce también la emisión de hoy aquí en Soluciones. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. La línea está disponible, 2287-76-7309. Y nos faltaba también contestar, bueno, estamos hablando justamente de esta reforma a la ley número 61 que tiene que ver con las instituciones bancarias, tiene que ver con lo que está sucediendo con el dinero que se queda, digamos que estático, específicamente pues estas cuentas de ahorro que no tienen movimientos, como mencionaba, permanecen estáticos, no hay retiros, no hay otros depósitos, y alertó mucho a la población este hecho, porque pues muchas personas dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con mi dinero? Si incluso tal vez dejaron cuentas incluso en México y están ahorita en Estados Unidos o en otro lugar. Claro. ¿No? Entonces se está alertando. Nos preguntan aquí, ¿me podrían explicar qué debo hacer para no perder
mis ahorros de nuevo y que no me los quiten? Vamos a explicarlo. Bueno, pues lo primero es mantener la cuenta con movilidad, ¿no? Hacer depósitos, hacer transferencias, depósito a la cuenta, 1 peso, 10 pesos, no importa la cuantía, es necesario que la cuenta se esté moviendo. La Conducef también sugiere que tratemos de simplificar las cuentas bancarias, es decir, no tener 10 cuentas bancarias con 10 bancos, porque pues vamos a perder ese control, ¿no?, hacia nuestras cuentas bancarias. Tratar de tener 1, 2 bancos donde nosotros tengamos bien vigilados nuestros ahorros. Al final de cuentas es nuestro patrimonio. Segunda, sería actualizar los datos bancarios. Si yo tengo una cuenta, por más pequeña que sea, siempre hay que acudir a las instituciones bancarias y decir, ¿sabes qué? Quiero actualizar mis datos, mi domicilio, pues mi domicilio ya no es el mismo que hace 5 años, lo quiero actualizar. Si quieren actualizar algún beneficiario que haya fallecido o que ustedes ya no quieran que sea su beneficiario, pues lo pueden hacer también en cualquier momento. Es un derecho que tienen los usuarios de la banca, lo pueden realizar. Otra, pues tener un contacto continuo con tu banco. Como tú bien lo dices, Maru, pues actualmente nos interesa mucho este tema porque la mayoría somos usuarios de la banca y al gobierno también le interesa que seamos usuarios de la banca. Le interesa que deje de haber dinero en efectivo, que se maneje la menor cantidad de dinero en efectivo. Entonces todos, yo digo que un porcentaje muy grande de la ciudadanía somos usuarios. Incluso desde muy niños ya les puedes abrir su cuenta a tus hijos para que vayan teniendo esta cultura. Entonces, tener también la cultura de si electrónicamente poder hacer movimientos o bien acudir a tu propio banco. Ahorita con la pandemia también la banca electrónica es fundamental, ¿no? Entonces, desde la misma banca electrónica puedes actualizar tus datos, puedes hacer movimientos, puedes hacer uso de cualquier producto que te genere el banco. Nos preguntan también si las cuentas de las Afores tienen que ver con este tema. Bueno, no, las cuentas de las Afores sí es un tema distinto a las cuentas de ahorro. Las cuentas de las Afores están protegidas y esas no entran dentro de esta hipótesis jurídica. Muy bien. Recuerde que pues esta emisión la hemos traído justamente para usted y si también tiene alguna duda, pues bueno, con mucho gusto esperamos resolverla en los minutos que nos quedan. Y si tienen también otro tema que quisieran Claro. abordar, pues sería conveniente que nos cuenten cuáles son sus dudas y qué les gustaría platicar aquí en Soluciones, porque de verdad que son herramientas de comunicación. El que los medios públicos tengamos esta dinámica con abogados especialistas, con personal que justamente nos puede despejar todas estas dudas y puede aclarar también a la sociedad cómo está funcionando, por lo menos ahora, el dinero también de este rubro en nuestro país. Claro, y sobre todo también que conozcan, ¿no? En otras entrevistas que tuve aquí con ustedes en Soluciones, hablábamos de la importancia de la Profeco, por ejemplo, que es una procuraduría que te va a proteger como consumidor. En este caso, pues sí es necesario hacer hincapié que existe la Conducef, que es una institución muy importante y que se generó precisamente para defender los derechos de los usuarios de la banca, de los usuarios de los servicios financieros. Entonces, es sumamente importante que los televidentes conozcan que existe este organismo que sin fines de lucro los van a apoyar, no les van a cobrar nada de honorarios, nada de servicios, vaya, incluso electrónicamente pueden hacer uso, pueden acudir a su página de internet y ahí pueden hacer uso de todas las facultades que le confiere la ley a la Conducef y es una herramienta muy importante que todos tenemos y que todos podemos hacer uso. En temas de cargos a tarjetas de crédito, todo lo que tenga que ver con las instituciones financieras, con los créditos, con todo y que uno no esté de acuerdo y que ya hayas acudido a tu banco
y no te hayan dado una respuesta favorable, para eso está la Conducef y es totalmente gratuito y se tiene buenas referencias de esa institución y se ha tenido buenos resultados, ¿no? Claro, y finalmente es como vigilar y regular, así como bien hacías la referencia con respecto a Profeco, bueno, a Conducef, todo el tema que tiene que ver con las instituciones bancarias. Debemos recordar que como usuarios tenemos derechos y Claro. muchas veces no son visibles, o Sí. sea, como que más bien muchas veces pareciera que nosotros tenemos obligaciones con el banco. Claro, y hay que recordar que los bancos, pues no es el gobierno, ¿no? No es, estamos en un plan de igualdad con los bancos. Cuando generamos un contrato, ahí vienen especificadas todas las obligaciones y derechos que tenemos cada uno para con las instituciones financieras. Entonces, el banco no es una autoridad, es otra persona con la que tú estás teniendo una relación de ahorro, de crédito, de todos los servicios que presta. Entonces, así hay que verlo, ¿no? A lo mejor tengo un cargo no reconocido en mi tarjeta de crédito, lo reporto, al final me dan una respuesta que no me conviene, entonces puedo yo acudir a diversas instancias. Está la Conducef, que es una institución que es una procuraduría tal cual, pero también hay juzgados federales que pueden obligar a los bancos a reintegrarte de esos recursos que te fueron sustraídos, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, en este tema que estamos platicando particularmente, tenemos que recordar que si el banco nos dice que no, si la Conducef nos dice que no, pues ya podemos ir a los tribunales previamente establecidos federales y los cuales probablemente nos reconozcan nuestra garantía de audiencia o nuestro derecho a tener nuestro patrimonio cuidado y podamos obtener una resolución favorable. Entonces, siempre hay una salida y siempre hay que saber esas herramientas que tenemos para hacer valer todos nuestros derechos como usuarios de la banca. Claro, y finalmente, como bien decías, se trata de un prestador de servicios. Claro. O sea, un banco es un prestador de servicios. Sí, muchas veces, me ha tocado que te tratan como si fuera una autoridad, ¿no? Y realmente no, pues te están prestando un servicio, uno es su cliente, que se llama usuario, la ley lo establece como usuario, pero realmente uno es cliente de los bancos, entonces te tienen que tratar bien en un plan de igualdad, no como un superior jerárquico. Y en general, yo creo que también, que bueno que haces énfasis en este punto, yo creo que en general en muchas situaciones que suceden en nuestro país, incluso discriminatorias, claro, suceden en las instituciones bancarias. Sí, claro, sí, por eso es muy importante este medio de comunicación, porque llega a todas las partes del Estado y pues todos deben de saber que tienen derechos como usuarios de la banca y que los pueden hacer valer directamente ante su institución bancaria y si no, con las demás instituciones que tiene el Estado para hacer valer tus derechos, ¿no? Muy bien, pues estamos aprendiendo mucho en la emisión de hoy en Soluciones. Básicamente, pues nos quedan claras estos puntos. Si nosotros somos beneficiarios de una cuenta, si ya tenemos conocimiento, lo primero que podemos hacer es acercarnos al banco, ¿no? Sí. Decir que, bueno, nosotros tenemos conocimiento de que es así, esperemos una respuesta favorable, Claro. Positiva. Segundo punto, si no sucede de esta manera, acudiremos con la Conducef para Claro. que nos oriente, para que nos dé esta guía, el 1, 2, 3 de qué debemos hacer. Claro. Y si no sucede de esta manera, pues seguiremos con otras instancias. Sí, existen juzgados que son totalmente independientes donde el juez determinará quién tiene la razón y es donde no queremos llegar y a lo mejor nadie quiere llegar, pero pues siempre tenemos esas herramientas jurídicas, ¿no? Y pues sí, este programa es totalmente preventivo, pese a que ya está la ley, el artículo 61, viene una reforma donde nosotros tenemos que tener esta cultura de mover tus cuentas, de tener cuentas resumidas, no andar teniendo cuentas por todos lados, o si abriste una cuenta hace 10 años, ver en qué estatus se encuentra.
para que no vayas a caer en este tipo de problema y tener que acudir ante otra autoridad, ¿no? Claro, y también sucede mucho, digo, en general, ¿no? Mencionabas de cuando te hacen cargos no reconocidos. También hemos escuchado de situaciones en donde tú tal vez tengas una cuenta de débito, en donde te hicieron una promoción de Claro. algún seguro, de cosas que tú no adquiriste, pero están consumiendo el saldo de esa cuenta. Claro. Y entonces tú no lo tienes como visible porque a lo mejor no decidiste no dar de alta la banca en línea de esa cuenta y entonces no tienes visible que está teniendo esta fuga. Y bueno, de esos y muchos temas más podemos también estar hablando que suceden en esta relación Sí, con el es banco. totalmente cotidiano y para eso siempre hay una institución que pues, los protege, nos protege a todos, y que es necesario conocerla. Muchas veces, pues, uno no sabe ni que existe y este medio de comunicación es muy importante para que todos sepamos que existe, que es totalmente gratuito, que es asesoría gratuita, que telefónicamente incluso te la pueden dar, por medio de chat también, por medio de correo electrónico también te la pueden dar y que pues la tenemos que hacer valer, ¿no? Claro, y que finalmente es un servicio gratuito al que todos debemos tener derecho y acceso, simplemente porque pues a eso se dedica. Pues me gustaría, ya para cerrar básicamente el tema de hoy, ¿cuáles son estos casos, digamos, en los que pues ya tenemos que recurrir con una asesoría jurídica? Sí, estos casos es ya cuando se llega al extremo, donde pues a lo mejor tienes un familiar que falleció hace, no sé, 10 años y ya la cuenta pues ya está en la cuenta global actualmente o posteriormente va a estar en la cuenta de la federación, del gobierno, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya ahí y nunca te lo avisaron, nunca se lo avisaron al usuario, nunca le avisaron al cuentaviente de esa situación. Entonces ahí los podemos nosotros ayudar con un litigio en contra de la institución bancaria, en contra del su banco, para que puedan recuperar esa cuenta. Ese recurso. Así es. Pues ha sido un gusto poder compartir contigo, abogado, esta emisión. Esperamos que pronto Claro nos que sí, visites Maru. y podamos aclarar más dudas al respecto. ¿Nos podrías proporcionar tus líneas telefónicas? Claro que sí, es 2288 3670 78. Nos encontramos aquí en la ciudad de Jalapa, en Veracruz y en Puebla. Tenemos oficinas y pues estamos a sus órdenes para cualquier tipo de asesoría en materia fiscal, corporativa, bancaria. Muchas gracias, Miguel Domínguez Sili, por acompañarnos en esta emisión de Soluciones. Hasta la próxima. Hasta luego.